Lino Arizqueta Herranz es licenciado en Bioquímica graduado en la Universidad del País Vasco, España, y tiene un PhD en Biología Molecular y Biomedicina en la misma institución universitaria. También trabajó en el 2015 como docente de la carrera de Medicina en la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE. Desde el 2017 y en la actualidad trabaja en la Universidad Internacional SEC, UISEC, como docente en las carreras de Ingeniería en Biotecnología e Ingeniería Ambiental y en la maestría de Biomedicina en la que se encuentra como coordinador. Es aficionado a la lectura. Le encanta pasear con su mascota y reunirse con amigos. De sus lecturas favoritas nos contará sobre los escritores que admira y que han cambiado su visión de muchas cosas, los cuales descubriremos junto a él en la siguiente entrevista. Doctor Lino Arizqueta, bienvenido a esta entrevista. Las preguntas de esta entrevista están basadas en el libro de mi vida del autor ecuatoriano Edgar Freire. En este libro, este autor hace una recopilación de preguntas que le hizo a diferentes escritores, autores y lectores para obtener un poco esta parte humana y sensible de cada uno. Entonces, inicio con la primera pregunta. De acuerdo. ¿Qué libros leías en tu infancia y de qué manera han influido en tu vida? ¿Qué libros leía en la infancia? Verás, yo en la infancia leía muchísimo. De hecho, los primeros castigos que recuerdo que me han impuesto han sido mis profesores en el colegio porque tenía un libro escondido debajo de la mesa del pupitre y como estaba en cuarta fila, en quinta fila, mientras estaban hablando en clase, yo iba leyendo mi novela. Y esos, ¿de acuerdo? Y también yo daba clases de música, tocaba el violonchelo, entonces tenía que estudiar mucho violonchelo todos los días. Y otro de los castigos era, mi madre me escondía mi libro hasta que no hubiera estudiado mi hora de violonchelo todos los días. Y por las noches unas broncas terribles porque leía incluso con una linterna debajo de la manta hasta las 3 de la mañana. Y claro, si yo me tenía que levantar a las 8 de la mañana, luego tenía un sueño horroroso al día siguiente. Entonces yo inicié leyendo pues novelas para niños, lógicamente, por ejemplo, Las aventuras de los 5, no sé si les suenan, son muy conocidas, ¿de acuerdo? Que era un grupo de chavales, adolescentes que resolvía crímenes, también relacionadas con esas unas novelas de Alfred Hitchcock, que eran otros tres, los tres investigadores, ¿de acuerdo? Que eran otro grupo de 3 amigos adolescentes, en este caso eran todos chicos, que también resolvían crímenes. Empecé un poco con esos libros, El pequeño vampiro, por ejemplo, recuerdo. También recuerdo que en mi infancia mis padres me leían muchas novelas, ¿de acuerdo? Pues mi madre me ha leído, yo qué sé, La Vuelta al Mundo en 80 días, por ejemplo, y novelas de Julio Verne. Mi padre me leía las novelas de Kipling de El libro de la selva, que es una de mis favoritas de cuando era pequeño también. Y luego yo he ido leyendo pues novelas de aventuras, obviamente todas estas de literatura fantástica, por ejemplo, de la Dragonlance, tipo Señor de los Anillos y ese estilo de libros, ¿de acuerdo? Entonces yo he leído mucho en toda mi vida y para mí ha sido determinante. Yo era de esos niños un poco más raros que en fiestas de cumpleaños, cuando me regalaban libros y cómics, ¿de acuerdo? Con algún otro amigo que también le gustaba leer, me ponía en un rincón en vez de estar igual jugando a otras cosas. No es que haya sido un niño marginado, que no me gustara tampoco jugar a fútbol y ese tipo de cosas, que también me gustaban mucho también, pero la lectura para mí ha sido siempre fundamental. Excelente, qué bueno. ¿Cuáles consideras los libros más importantes en tu vida y por qué? Desde la infancia hasta ahora, ¿cuál crees que ha marcado más tu vida? Bueno, digamos que desde el punto de vista literario no sabría escoger alguno, ¿de acuerdo? Sí me acuerdo que leí en un momento importante en mi vida El nombre de la rosa, por ejemplo, que hablaba de muchas cuestiones, por ejemplo, de arte, de filosofía, de cuestiones relativas a la herejía, que en aquel momento me interesaban mucho los temas de la religión. Yo, como todos los ateos, siempre he sido muy interesado en la religión, ¿de acuerdo? Los ateos siempre tenemos esa cosa, ¿de acuerdo? Probablemente haya sido un libro muy importante en mi vida, una edición que tenía de El Capital de Marx, ¿de acuerdo? Y otros textos seleccionados, comentados también, ¿de acuerdo? Por el impacto que tuvo, digamos, en mi pensamiento político. Por ejemplo, si yo tuviera que hablar, El gen egoísta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de Richard Dawkins, es posiblemente el libro de ciencia que más me ha impactado en el sentido de que ha preconfigurado o configurado la manera en la que yo entiendo la biología evolutiva, ¿de acuerdo? Es decir, por qué somos como somos. Yo creería que esos 3 libros, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista literario, por ejemplo, desde el punto de vista político y desde el punto de vista científico, son
tal vez los que más me hayan impactado, ¿de acuerdo? No necesariamente los que más haya disfrutado, ¿de acuerdo? Pero sí los que han tenido como un impacto mayor en mi vida, yo diría. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado en relación a la lectura, por ejemplo. No, en relación a cualquier tema. A tu Vale, vida, en relación a cualquier tema vital, ¿de acuerdo? Ajá. Uno de los mejores consejos que me han dado está hecho en realidad en modo de pregunta retórica, ¿de acuerdo? Y me dijeron una vez, ¿de acuerdo? Y reflexioné y me pareció extremadamente importante, ¿qué prefieres? ¿De acuerdo? ¿Tener razón o ser feliz? Y esa parte, ¿de acuerdo? Esa parte me ha hecho cambiar algunas de las maneras en las que pensaba, ¿de acuerdo? Esa me ha parecido muy importante. Quiero decir, empeñarse en tener siempre razón no te hace siempre feliz, ¿de acuerdo? Entonces, a veces hay que elegir entre tener razón y ser feliz. Y yo siempre prefiero ser feliz. Excelente. ¿Qué personaje literario te gustaría encarnar? ¿Qué personaje literario me gustaría encarnar? De entre todos los que he leído. Sí. Pues así, en literatura fantástica, ¿por qué no? Ser Aragorn, hijo de Arathorn, y heredero de Sildur, ¿no? Por ejemplo, heredero de Gondor. Pero es un poco... Esa sería una respuesta un poco tonta, ¿no? Personaje literario que me encantaría ser, pues posiblemente algunos de los personajes de la saga, por ejemplo, de la Fundación o del Imperio de Isaac Asimov, porque eran personas que viajaban por toda la galaxia, conocían planetas distintos, ¿de acuerdo? Con una sólida formación científica, y porque me gustan mucho las novelas también de Isaac Asimov, posiblemente alguno de esos personajes, tal vez el personaje del médico, ¿de acuerdo? De Noah Gordon, que viaja de Inglaterra hasta la Persia del siglo XII o del siglo XI, no recuerdo bien, ¿de acuerdo? Y ahí aprende a ser médico, convive con otras culturas y aprende un montón y tiene esa experiencia vital tan importante del viaje. Por ejemplo, esos podrían ser algunos ejemplos. Ok, chévere. ¿Cuál es tu mayor triunfo y tu mayor fracaso? Mi mayor triunfo, desde el punto de vista profesional académico, yo diría que haber logrado el doctorado, ¿de acuerdo? A pesar de los problemas que tuve, de tipo personal también, conseguir superar eso fue de los más importantes. Y digamos que desde el punto de vista personal, pues posiblemente haber establecido mi vida y haber alcanzado como cierta estabilidad familiar y todo con la persona a la que yo quiero, que es mi esposa. Qué bien. ¿Y tu mayor fracaso? O fracaso no, tu mayor dificultad o lo que te ha frustrado, quizás. Me ha frustrado. Bueno, es un poco frustrante, ¿de acuerdo? Para un inmigrante como yo, a pesar de que viva en una situación buena, no es lo mismo ser un inmigrante pobre que un inmigrante con posibles, ¿de acuerdo? Eso está claro. Pero ser inmigrante en un país extranjero, obviamente por definición, ¿no? Es siempre un poco duro. Adaptarse a las costumbres extranjeras, especialmente en todo lo que tiene que ver aquí con el papeleo, eso me vuelve loco, ¿de acuerdo? Entonces, yo diría que lo que más me frustra de Ecuador es tener que hacer gestiones y papeleos, ¿de acuerdo? Especialmente en esta situación de pandemia, que encima digamos que la movilidad está un poco restringida, con lo cual todavía es un poco más complicación. Y no sé por qué aquí sucede eso tan a menudo, de que después de esperar toda tu cola y que hayas presentado todos tus papeles, el sistema se ha caído. Y toca volver otro día más. Entonces eso me ha pasado tantas veces que me saca de quicio, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista del fracaso, pues bueno, no es un fracaso personal también, es una situación de país. Pero la situación, ¿de acuerdo?, que me hizo venirme a Ecuador, ¿de acuerdo?, pues no era la mejor situación económica en mi país. Porque si hubiera tenido oportunidades de trabajo, probablemente me habría quedado en España. Ahora, también me habría perdido, por ejemplo, a mi mujer, que la conocí aquí y con la que me casé aquí. Y también me habría pedido probablemente la oportunidad de tantas horas de docencia. Me habría dedicado más a la investigación y habría dejado un poco la parte de docencia. Y esa parte es igual lo que me frustra un poco más, ¿de acuerdo? Las condiciones para la investigación en este país, a pesar de todas las oportunidades que la universidad me ha dado, son un poco más, digamos, precarias. Entonces, en este mismo tiempo en España probablemente habría avanzado más en cuanto a publicaciones. A pesar de que ahora ya estoy llegando a una especie como de masa crítica donde estoy generando datos, ¿de acuerdo? Que espero que en este año, ¿de acuerdo?, ya explote un poco y pueda publicar algo de los proyectos de investigación. Pero la velocidad a la que se avanza, eso es un poco frustrante. Y yo diría que es eso, porque en general soy una persona bastante feliz. Entonces, no tengo como, digamos, en la mente como frustraciones ahí que arrastre desde tiempo. Ok, chévere. ¿Rayas tus libros? ¿Los subrayas, les escribes, los resaltas? ¿Eso qué te parece? No, me parece estupendo para el que quiera, ¿de acuerdo? Pero, verá,
No me gusta mucho esa gente que comparte reflexiones de otros autores, ¿de acuerdo? Así como pildoritas de sabiduría, ¿de acuerdo? Entonces, no me siento tan... a veces, ¿de acuerdo? Le saco una foto con el WhatsApp a un párrafo, ¿de acuerdo? Pero no es como una frase que yo repetiría tipo motivacional, como si fuera una frase de Paulo Coelho o de algún filósofo de estos, ¿de acuerdo? No. En todo caso, son párrafos de tipo argumentativo, ¿de acuerdo? Donde yo pienso, uy, esta persona ha explicado esa cosa que yo quería explicar y que llevo dándole vueltas en mi cabeza de una manera clara, ¿de acuerdo? Incluso mejor de lo que yo habría hecho. Ya ha dicho básicamente lo que yo quería decir después de haber pensado mucho. Pero no es para citarla directamente, ¿de acuerdo? Sino más bien para recordar el tipo de argumentación empleado, ¿de acuerdo? Pero no subrayo los libros porque, o sea, no me parece tan interesante. Ahora, pero no es por no maltratarlos, porque yo soy de los que dobla las hojas para marcar y todo eso, eso no me importa. Ya, ok. ¿A quién te gustaría tener a tu lado en un apocalipsis zombie? Bueno, aparte de mi mujer, que no me gustaría que se convirtiera en un zombie y me persiguiera, ¿de acuerdo? Así que, adicionalmente, joder, pues alguien, no sé, que manejara todo tipo de armas, todo tipo de combate, todo tipo de explosivos, todo tipo, yo qué sé, desde Chuck Norris, pongamos ahí, alguno de sus personajes, o claramente a Rambo, me da igual, cualquiera de estas hay que reparte, que mata, pero a lo loco, ¿de acuerdo? Porque en un apocalipsis zombie se trata de sobrevivir, ¿de acuerdo? Así que necesito a alguien capaz de hacerme sobrevivir en ese sentido, ¿de acuerdo? Y no me importa la persona, ¿de acuerdo? Pero el perfil es tipo bien armado y peligroso. Ok, ok. ¿En qué piensas cuando estás solo en un vehículo? En política. En política. Casi siempre en política. Ok. ¿Cómo te gustaría morir? Aneurisma en la cama, dormido, sin darme cuenta. Sin Mm, dolor. O sea, quiero decir, como yo soy biólogo, digamos que del área médica y tal, pues ya tengo que pensar en la manera en la que me gustaría, ¿de acuerdo? Entonces, un claro, derrame de estos cerebrales instantáneos, ¿de acuerdo? Mientras uno duerme, perfecto, sin sufrir nada. sin sufrir. Por una parte, claro, sin sufrir y también sin darte cuenta de que te vas, ¿de acuerdo? Porque si te das Ya. cuenta de que te vas, prefiero despedirme de todas las gentes y cerrar esos ciclos antes que evitarme el sufrimiento, ¿de acuerdo? Quiero decir, preferiría despedirme, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, estar anestesiado y morir sin dolor, ¿de acuerdo? Despedirme de la gente porque eso no solamente es importante para el que se va, es más importante para el que se queda, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo yo soy ateo y no creo que vaya a ir a ningún cielo ni nada por el estilo. Ahora bien, si no sabes que te vas a morir, pues ahí prefiero que sea sin darte cuenta. Perfecto. ¿A qué escritor, vivo o muerto, invitarías a cenar? A Terry Pratchett. Uh-huh. Terry Pratchett escribe una serie de... Tiene un montón de novelas, como más de 20, ¿de acuerdo? Sobre... Es un mundo imaginario de él, el mundo disco, ¿de acuerdo? Que es un universo satírico. Empezó como una sátira, por ejemplo, de las novelas de fantasía, de Conan, El Señor de los Anillos, las de hechiceros y demás, ¿de acuerdo? Pero luego ha ido metiendo, digamos, parodias de la sociedad actual, ¿de acuerdo? Y es un escritor como con mucha sensibilidad. Se murió hace relativamente poco. Se murió de un Alzheimer prematuro, pues como hará unos 5 años, 6 años, un poco más igual tal vez, ¿de acuerdo? Yo creo que soy de las pocas personas que tienen casi todas sus novelas, o todas, ¿de acuerdo? Que son muchas, me las he ido comprando, y me parece un tipo admirable por su sentido del humor, por su sensibilidad, por la manera en que retrata la sociedad, ¿de acuerdo? A partir de un mundo completamente... Fíjate lo absurdo que es ese mundo que él imaginó, que es un mundo plano, un disco, por eso se llama mundo disco, que cabalga lomos de 4 elefantes gigantes que a su vez van a lomos de una tortuga por el espacio. Así de absurdo es, ¿de acuerdo? Okay. Donde hay magia y un montón de más cosas absurdas, pero a partir de ese mundo, ¿de acuerdo? Extrae como, digamos, lecciones sobre nuestra sociedad que son muy importantes y además es muy divertido. Así que creo que me reiría bastante con él, ¿de acuerdo? Excelente. Si fueras un superhéroe, ¿cuál sería tu superpoder? Joder, mi superpoder. Pues no lo sé, la verdad. Nunca he pensado que me gustaría. Probablemente debería incluir volar a toda velocidad, ¿de acuerdo? O la capacidad, no sé si de volar, ¿de acuerdo? Pero de trasladarme rápido de un lado a otro. Para poder ver todo el mundo. ¿Ya? Eso, por ejemplo, sería una ventaja. El resto de cuestiones, pues no sé. Fuerza, velocidad, rayos X, eso no me importa tanto, ¿de acuerdo? Pero sí me gustaría poderme mover de un sitio a otro, ¿de acuerdo? De un chasquido. Perfecto. ¿Qué cosa le gustaría, o sea, qué cosa te gusta a ti que crees que no le gusta a nadie más?
que no le gusta a nadie más. Ajá. Hombre, pues tengo algunos placeres culpables en la música, por ejemplo, ¿de acuerdo? Yo escucho muchísimo rock duro, metal de todo tipo, ¿de acuerdo? Black metal, death metal, metal clásico. Así que en general soy de tipo, si tuviera que elegir, sería rock duro, ¿de acuerdo? Pero siento un placer culpable escuchando a Michael Blunt, por ejemplo. ¿De acuerdo? You're beautiful. Esa canción así tan, digamos, con ese tono de voz tan horroroso que tiene, pues tengo que reconocer que ese señor y las canciones que hacen me gustan, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero si yo tuviera que hablar de un placer que me guste a mí y a los demás, no. No sabría decir la verdad. No sabría decir no sabría que... Alguna película absurda que me guste, tal vez. Pero yo creo que esas también le gustaría al resto de la gente. Y tengo unos gustos bastante convencionales en ese sentido. Okay. ¿Hay algún libro que te haya hecho llorar o te haya sensibilizado muchísimo? Claro, claro que sí. A ver, no es un libro muy conocido, no son libros muy conocidos, pero hay una saga, ¿de acuerdo? Es una saga que sucede, digamos, es de un escritor español, emigrado a México, que escribía como en los años 60, en aquella época. Luego no ha sido tan conocido, Núñez Alonso, pero en su época Alejandro Núñez Alonso fue como un escritor de bestsellers, ¿de acuerdo? Novela histórica, tal, y tiene una saga de 5 libros que están ambientados en el primer siglo de Roma, ¿de acuerdo? El protagonista es un judío y tiene un compañero que es un ex esclavo griego, ¿de acuerdo? Y sucede toda la trama a lo largo de 30 o 40 años, ¿de acuerdo? De la vida de ellos. Y al final de todo, la manera en la que tanto el esclavo como el protagonista mueren y todo, no voy a destripar la novela, pues si alguien quiere leer, ¿de acuerdo? Pero me pareció extremadamente emotivo el sentido en el que el esclavo, por ejemplo, a pesar de haber estado relacionado con gente extremadamente poderosa y rica, ¿de acuerdo? Y haberse enriquecido mucho, nunca deja de lado, ¿de acuerdo?, su pasado como esclavo y su deseo de emancipación. Así que a pesar de todo, de tenerlo todo, al final lidera una revolución de esclavos tipo Espartaco, ¿de acuerdo? Es capturado por los romanos y sacrificado en el circo. Y es una persona además eminentemente pacifista, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí, eso me hizo llorar bastante, ¿de acuerdo? Y luego, pues no sé, llorar a ratos, pues más novelas también me imagino, pero de las que más me ha hecho llorar yo creo que ha sido esa. Generalmente lloramos un poco más con las cosas visuales, con las películas, ¿no? Porque digamos que la manera de transmitir las emociones es como más directa. En este momento, ¿cuál es tu hobby o actividad favorita? La lectura. ¿De acuerdo? Es que tampoco en confinamiento no es que se pueda hacer mucho más, ¿de acuerdo? Me gusta mucho sacar a mi perro, pero le saco un poco por el barrio, ¿de acuerdo? Pero mis vecinos son bien aburridos y como mi perro es enorme, pues no suelen querer sacar a su perro a jugar con el mío. Entonces, pasear con el perro así por las calles de la urbanización es un poco pendejado. Pero en cambio, los fines de semana vamos mucho al Metropolitano y pasamos ahí toda la mañana, quedamos con unos amigos que tienen otros perros para que el perro juegue, ¿de acuerdo? Y en ese ambiente, a veces nos tomamos unas cervecitas ahí un poco escondiendo. O sea, no una cosa muy exagerada porque en el Metropolitano ya sabes que no se puede beber, ¿de acuerdo? Pero yo unas cervecitas, no en plan una chuma ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Pero por el calorcito, pues una cervecita cada una así pequeña, ¿de acuerdo? Y yo que sé, unas empanaditas y unas cosas y nos pasamos la tarde charlando. Esa es una de las actividades como más agradables ahora para hacer en Quito. Por lo demás, me gusta mucho leer. Siempre estoy leyendo, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, siempre. Ya sea cuestiones, noticias, política, novelas, ensayos, siempre. Chévere. Esta entrevista es para celebrar a los investigadores que han sido aporte para la ciencia, la humanidad y la academia. Por eso nos gustaría saber cuál es tu más grande aporte a la sociedad relacionado con la ciencia, humanidad y academia. ¿El mayor aporte de mi vida? Sí, el mayor aporte, lo que tú consideres en tu proceso profesional, ¿cuál ha sido? Verás, ocurre con los científicos ahí que la ciencia es una actividad colectiva, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la contribución de cada grupo, salvo grandes estrellas, digamos, en la investigación, la contribución de cada grupo de investigación o de cada investigador individual, ¿de acuerdo? Es un minúsculo grano de arena a una enorme montaña en crecimiento, ¿de acuerdo? Así que, yo diría que los datos obtenidos, por ejemplo, a partir de mi tesis doctoral, pongamos, de acuerdo, que tienen que ver con una cosa muy concreta del metabolismo de lípidos en el hígado, sea digamos, un conocimiento ultra trascendental. Es una pequeña contribución en una montaña, digamos, de pequeñas contribuciones. Sin embargo, de lo que estoy haciendo ahora en la SEC, ¿de acuerdo? Que tiene como una aplicabilidad a futuro un poco mayor, en el sentido de
búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas, por ejemplo, yo que sé, para parásitos, bacterias, incluso quimioterapias y demás. Yo diría que los resultados que estoy obteniendo ahora, en el sentido de los efectos, por ejemplo, para la salud que puede tener un extracto vegetal concreto, son un poco más de tipo relevante, ¿de acuerdo? Pero mis aportaciones a la ciencia en Ecuador, ¿de acuerdo?, tienen más que ver, yo diría, con la formación de futuros científicos, es decir, con mis clases, ¿de acuerdo?, más que con la actividad científica. Al menos en Ecuador, ¿de acuerdo? Ok, chévere. Bueno, mi profe, muchísimas gracias. Gracias a ti. Con esto cerramos la entrevista. Te agradezco muchísimo en nombre de la biblioteca por esta colaboración que nos has prestado el día de hoy. Y pues esperamos contar contigo para cualquier otra actividad. Por supuesto, que tenga que ver por supuesto. Con Ha sido muy entretenido responder a las preguntas, ¿de acuerdo? Qué bueno, qué bueno. Ya, hasta aquí la entrevista. Muchísimas Gracias, gracias. Chino.